Tenemos que recordar que este reino es teocrático y no democrático. ¿Por qué? Porque aunque la democracia es parte vital de nuestro país o de nuestro movimiento social, ¿sí? El reino de Dios no se maneja por democracia. Acá no es que Dios pregunta el pensamiento mayoritario o que respalda o apoya lo que mayoritariamente se piensa o se vota, sino que este reino se maneja por un pensamiento y una idea que nosotros llamamos teocrática. ¿Qué es el movimiento teocrático? Es Dios gobernándolo todo. Es Dios siendo el dueño, siendo el presidente, siendo el Señor. Es Dios el que manda, es Dios el que enseña, es Dios el que gobierna, es Dios el que ejecuta, es Dios el que elige, es Dios el que selecciona, es Dios en todo. Por eso nosotros tenemos que saber que a diferencia de los reinos de la tierra, el reino de Dios no es igual a cualquier reino de la tierra. Por eso, en un momento, Jesús, hablando con los discípulos, cuenta el relato bíblico que la madre de dos de sus discípulos, de los hijos de Zebedeo, se acercó a Jesús y le hizo una petición. Y le dijo, Maestro, te pido que mandes que cuando venga tu reino, estos dos hijos míos se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. A lo que Jesús le responde y le dice lo siguiente, ustedes saben que pueden beber de la copa que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de mi Padre que tiene todo ya planificado. Y él empieza a hablar acerca de posicionamiento. Y él dice, esto no se trata de posición. Ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella. Más entre vosotros no será así. El que quiera ser el primero va a ser el último y el que quiera ser servido va a ser el servidor. Y este pensamiento, esta idea que Jesús nos deja acerca del servicio y del ministerio, es la que hoy nosotros vamos a profundizar y en la que hoy nosotros vamos a adentrarnos para tener en claro un poco más el concepto de la palabra ministerio. La palabra ministerio o ministro significa servir o servicio. Entonces nosotros no podemos disociar, no podemos alejar o separar la palabra ministro de servicio. O sea, la palabra ministro y la palabra ministerio para nosotros, ¿sí? Son la misma cosa. O sea, servicio. ¿Me va siguiendo? O sea, ministro, ministerio, servir o servicio es la misma cosa. Jesús nos dejó bien en claro este concepto cuando él dice, ustedes saben que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, el principal servidor fue Jesús. Jesús no se presentó como un gobernante. Jesús no se presentó como un potentado. Él podía haberlo hecho. Él podría haber nacido en el mejor castillo. Él podría haber nacido bajo la mejor familia o la familia mejor posicionada. Él podría haber nacido lleno de riquezas, pero no lo hizo, porque desde el día 1 de su nacimiento, él vino, ¿sí?, a establecer su posición como siervo, ¿sí?, a demostrar que todo en este camino cuesta, que esto no es Disney, que va todo con la varita mágica, te aparece la hada madrina
y la calabaza se transforma en carroza y los ratones se transforman en caballo, que tu vestido o tu harapos se van a transformar en un vestido de fiesta. Esto no es Disney. Jesús desde el primer momento nos enseñó una ley que nosotros a veces no tenemos en cuenta, que es la ley del costo y del beneficio. Cuando nosotros estudiábamos en la escuela, no sé, algunos si recuerdan, algunos ya ni se recuerdan todavía, ¿no? Pero los que recuerdan un poco, ¿sí? Van a recordar que cuando estudiábamos nos enseñaron una ley que era la ley del costo y del beneficio, que para tener un beneficio, ese beneficio tenía un costo, ¿no? Y es una realidad, pero nosotros tomamos un concepto erróneo de la palabra pensando que en el reino todo es gratis. O sea, Jesús ya pagó el precio y pensamos que ese precio que Jesús pagó abarca todo. O sea, pensamos que acá tiene que ser todo gratis, que todo tiene que todo no cuesta, que nada cuesta nada, que Jesús hace todo, y eso no es así. Es una revelación o un concepto erróneo de una palabra o de algo que nosotros tomamos y creemos, porque en realidad ni la salvación es gratuita. Porque algunos dicen, no, la salvación es gratis. Y en realidad ni la salvación es gratuita porque alguien pagó un alto precio para que nosotros seamos salvos. Ese alguien se llamó Jesús. Jesús, para que usted y yo volvamos a tener relación con Dios, para que usted y yo volvamos a restablecer nuestra relación, tuvo que pagar un precio de sangre. O sea, nada es gratuito. Nada es por obra y gracia nada más, o de wow, no, aparecimos y bueno, no nos merecemos, no, nosotros no merecemos nada. Todo lo que recibimos lo recibimos por amor y por gracia, ¿sí? Es un regalo que Dios nos entregó, pero todo costó un precio, ¿me va siguiendo? O sea, no es que acá hay algo que no salió nada, no, todo cuesta. Por eso nosotros tenemos que valorar cada cosa que Dios nos dio la oportunidad de tener y aprender esta gran ley que es la ley del costo y del beneficio. Entonces, nosotros tenemos que entender para obtener un beneficio, ese beneficio lleva un costo, ¿sí? En este caso, caminar en el camino de Dios, caminar o transitar por el reino de Dios o vivir en el reino de Dios lleva un gran costo. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos vivir la nueva vida en Cristo, tenemos que morir a la vieja vida y eso es un costo bastante importante. O sea, dejar esas cosas que por años me acompañaron y me gustaron, dejarlas de lado para recibir los beneficios que la nueva vida me da. ¿Me va siguiendo hasta ahí? O sea, nosotros tenemos que entender que este reino, número uno, es un reino teocrático. Dios gobernándolo todo. O sea, Dios es el que pone las leyes, Dios es el que ejecuta, Dios es el que juzga, Dios es el que da, Dios es el que quita, Dios es el que hace todo. Por eso yo tengo que tener bien en claro este concepto. Entender que en este reino no se hace lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. Y acaban dos puntos y aparte. Hay un concepto erróneo que nosotros tuvimos por mucho tiempo, ¿no? Que es el concepto de decretar y el concepto de ordenar, ¿no? Nosotros pensamos que porque nosotros soltamos un decreto de palabra, ese decreto se tiene que cumplir. Pero si ese decreto no lo firma el rey, ese decreto no sirve para nada. ¿Me va siguiendo? O sea, cuando nosotros estudiamos un poco de historia, vemos que para ejecutar un decreto que algún gobernante tenía que hacer, ¿sí? Necesitaba el sello del anillo real. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese decreto pueda ser verídico o pueda ser ejecutado o pueda servir. De lo contrario, no servía de nada. Por eso hay mucha gente que dice, yo decreto que mañana no va a llover. Y en realidad la palabra sería, si Dios quiere, mañana no va a llover. ¿Me va siguiendo? O sea, no sé, yo decreto que te va a ir bien. A ver, yo tengo un deseo que te vaya bien,
Pero si ese decreto no es respaldado por el rey, ese decreto no tiene ninguna funcionalidad, no sirve para nada. Es una palabra de aliento, es una palabra de ánimo, pero en realidad no sirve. Por eso nosotros tenemos una confusión a veces que decimos, no, tenemos que decretar, tenemos que soltar. Y sí, vamos a ponerle la palabra ni, porque puede funcionar como no, porque todo depende de una sola cosa, que el rey lo apruebe. ¿Me va siguiendo? O sea, yo puedo ir a orar por un enfermo y digo, yo decreto tu sanidad, yo decreto que Dios te va a sanar, ¿no? Ok, yo lo decreto y es el sentimiento bueno, es lo que yo deseo, pero todo depende de la aprobación del rey. O sea, si el rey lo aprueba, ese decreto va a funcionar, pero si el rey no lo aprueba, ese decreto no va ni para atrás ni para adelante. Por eso tenemos un montón de gente, de profetas que andan decretando, declarando, apóstoles que declaran, que decretan y no termina pasando nada. ¿Por qué? Porque siempre, siempre, siempre todo va a depender de la aprobación del rey, porque este reino no se maneja por sentimientos. Este reino no se maneja por buenas intenciones. ¿Entienden? No es que es buena la intención que el apóstol tiene. Es buena la intención que yo tengo, es buena la intención que usted tiene, pero si el rey no apoya y no sella con su anillo ese decreto, esa intención queda solamente en una intención. ¿Me va entendiendo? Porque todo es gobernado por Dios. Y eso a nosotros como ministros lo tenemos que entender. Por eso hay veces que tu oración de fe va a funcionar y otras veces que no va a funcionar, porque todo va a depender de la aprobación del rey. Y si quiere lo anota bien grande y en su anotación ponga ahí, haga lo que haga, decrete lo que decrete, diga lo que diga, todo va a depender de la aprobación del rey. ¿Me va siguiendo? Porque a veces nosotros pensamos que nosotros lo manejamos a Dios, ¿no? Es como que si yo le digo a Dios lo que Dios tiene que hacer. Sería un chiste que yo le diga a Dios cómo tiene que funcionar. Por eso muchas veces nosotros equivocadamente hemos utilizado la frase, Señor, yo te pido que lo hagas ahora, ¿no? Como una orden, es como diciéndole a Dios, ahora, hazlo ahora. Y Dios dice, para un poquito que acá el rey soy yo, ¿no? Nosotros como que le queremos manejar la agenda a Dios, ¿no? Señor, ahora, trae, espera un poquito, pregúntame si tengo ganas, pregúntame si quiero, porque a veces nosotros somos el único reino en el que los súbditos le quieren ordenar al rey como el rey tiene que hacer las cosas, ¿no? Nosotros somos lo único que queremos ordenarle a Dios como Dios tiene que hacer, ¿no? Dios tenés que hacer esto, Dios hace aquello, Dios hace lo otro, Dios sanalo, Dios cuidalo, Dios libertalo. Y la realidad es que nosotros tenemos que decir, Señor, ¿tenés ganas? Hay en un momento donde Jesús va a orar y le dice a uno de los enfermos por el cual va a orar y le dice, ¿qué quieres que yo te haga? Y él le dice, no, y sanar, quiero ver, ¿no? Le dice, si quieres, puedes limpiarme. Entonces yo creo que ese leproso que había sido recibido el milagro de parte de Jesús entendió un concepto de reino importante, que es Dios haciendo lo que quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, de la manera que quiere, es Dios. ¿Me va entendiendo? Es como dice Dios, como el leproso diciendo, si quieres, puedes limpiarme. O sea, yo sé que esto depende de vos. Lo que vos quieras va a suceder. Y nosotros tenemos que tener bien en claro ese concepto, porque esto te va a ayudar a dos cosas. Número uno, te va a ayudar a que no te sientas decepcionado ni defraudado cuando algo no funciona. ¿Me va entendiendo? Porque a veces nos pasa que vamos a orar por un enfermo y el enfermo no se sana. Nos vamos, no sé, hacemos una petición y esa petición pareciera que no es contestada, ¿no? O por lo menos no sale de la manera que yo quiero. Y muchas veces nosotros entramos como en una frustración. Decimos, uy, Dios no me usa, uy, Dios no lo quiere hacer, ¿no? Pero cuando yo entiendo el concepto,
de que no se trata de mis buenas intenciones ni de mis buenos deseos, ni siquiera de mi declaración de fe. Se trata de la voluntad, porque la voluntad de Dios, escuche bien esto, la voluntad de Dios siempre va a estar sobre nuestra fe. Se lo vuelvo a repetir. La voluntad de Dios siempre va a estar sobre nuestra fe. Porque vos podés decir, ¿no? Qué sé yo, podés ir a orar por alguien, ¿no? Una vez escuché un testimonio de alguien que había ido a orar por una persona que literal estaba muerta, se había muerto ahí. Y este hombre de fe fue a orar por esa persona y oraba por la persona y el testimonio decía que él oraba y la persona reaccionaba, su corazón reaccionaba y pareciera que iba a vivir. Y de repente se volvía a apagar su corazón. Volvía a orar y su corazón volvía a latir y parecía que iba a funcionar, pero su corazón se volvía a apagar. Y una tercera vez volvió a orar y la persona parecía que iba a resucitar, pero nuevamente su corazón se volvió a apagar. Y Dios le dijo a este hombre de Dios, le dice, vas a seguir orando todo el día y tu fe va a hacer que su corazón vuelva a latir, pero mi voluntad lo va a volver a apagar. ¿Me van siguiendo? Porque la voluntad de Dios siempre está sobre nuestra fe. O sea, nosotros tenemos que entender, mejor dicho, no tenemos que entender, porque si tratamos de entender, no lo vamos a entender, porque es imposible entender la voluntad de Dios. Lo que tenemos que entender es el concepto que hoy estamos aprendiendo de que la voluntad de Dios siempre va a estar por encima de nuestro deseo y hasta de nuestra fe. Entonces, nosotros siempre tenemos, por eso en la oración de Jesús, Jesús nos enseñó, cuando Jesús está orando en el Getsemaní, él está haciendo su última oración, donde lloró lágrimas de sangre, Jesús le dice lo siguiente, que se haga tu voluntad, ¿sí? Y no la mía. Jesús en la oración nos dice, Padre nuestro, hágase tu voluntad. O sea, todo, nosotros tenemos que entender esto del vamos. O sea, todo se encierra en la voluntad de Dios. Es Dios el que determina. ¿Me va siguiendo? Por eso hay cosas que nosotros decimos, bueno, yo voy a orar y de repente oro por nosotros. Hemos orado por un montón de gente y mucha gente se sanó. Pero hemos orado por un montón de gente que ni se sanó. Y nosotros no podemos hacer una explicación lógica de decir, ese día estaba ungido, o ese día tuve poder, o ese día estuve conectado. Eso no funciona así. O sea, porque número uno no se trata de mí. No es que yo tengo el poder, no es que yo tengo el poder, no, yo no tengo ningún poder. En mí se activa el poder de Dios. Es Dios haciéndolo todo. Ahora, un ejemplo. Nosotros vemos a Jesús yendo al estanque, ¿sí? A donde estaban todos los enfermos. La historia dice que ese estanque estaba lleno de enfermos porque había una leyenda que decía que de tanto en tanto descendía un ángel y removía las aguas. Y cualquier persona que esté enfermo, que esté pasando por una aflicción, se sumergía en el agua. En el momento que el ángel estaba removiendo las aguas, esa persona era sanada. Así que ese estanque estaba siempre lleno de enfermos. Y Jesús llega y había un montón de enfermos, no había uno, pero había un paralítico. Y la Biblia dice que Jesús se acercó al paralítico y lo sanó, pero solamente sanó al paralítico. Y todos los otros que estaban ahí, ¿por qué no lo sanó? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué? ¿Porque hace acepción de personas? No, porque todo tiene un plan y un propósito. Jesús, podía haber hecho un milagro masivo en ese lugar, porque él tenía el poder para hacerlo, ¿sí o no? Era Dios. Él se podía haber plantado en el estanque, hacer el mismo, que las aguas se muevan y meter a toda la gente y sanarlo a todo. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es incomprensible. Lo que para nosotros es bueno, tal vez para Dios no. Porque hay cosas que nosotros ni conocemos. Yo conozco gente, la Biblia misma lo dice,
Dice que en una oportunidad había 10 leprosos y Jesús ora por los 10 y los limpia a los 10. Los 10 quedan libres, quedan limpios. Y se fueron. Pero la Biblia dice que al rato vino uno de los 10 a darle gracias al Señor. Y Jesús dice, pero no eran 10 los que fueron sanados. Sí, pero uno solo se atrevió a dar gracias, ¿no? Porque a veces yo mismo conozco gente que ha recibido milagros extraordinarios. Nosotros literalmente, yo conozco a una persona que literalmente llegó a nuestra congregación, ¿sí? Muriéndose. O sea, perdía sangre, estaba ya, los médicos le habían dado horas de vida y vi ese cáncer salir, esa enfermedad salir y Dios sanarla. Y de repente estuvo un tiempo y ya si alguien lo ve por ahí, después le manda saludos, porque no. ¿Me va siguiendo? O sea, por eso nosotros tenemos que entender que hay cosas que sentimentalmente nos mueven a nosotros, ¿no? Como diciendo, viste, en un momento viene una mujer y dice la Biblia que estaban en una fiesta y vino María y rompe un frasco de un perfume carísimo y empieza a ungir los pies de Jesús. Entonces Judas dice, hubiéramos agarrado el perfume y lo hubiéramos vendido. ¿Por qué? ¿Qué hace esta mujer derramando un perfume a los pies de Jesús? ¿Con qué necesidad? ¿No? Y vos ves, y el pensamiento parece lógico, porque él dice, hubiéramos vendido el perfume y le hubiéramos dado a los pobres, ¿sí? El valor de ese precio, de ese perfume. Y Jesús agarra y dice, no, lo que esta mujer hizo está perfecto, porque a los pobres siempre lo van a tener entre ustedes. Y ahí viene un pensamiento. Es como que a veces nosotros somos movidos por el sentimiento, por la emoción, ¿sí? Y queremos hacer cosas. ¿Viste? Nunca escucharon la frase, queremos ser más buenos que Dios. ¿Nunca escucharon esa frase? ¿No? Este quiere ser más bueno que Dios. ¿Sí? Los católicos dicen, hay algunos que son más papistas que el Papa, dicen algunos, ¿no? O sea, hay personas no, todos nosotros, mayoritariamente, actuamos movidos por nuestras emociones, ¿no? Es como que viene un muchacho que vos sabés que está en la calle, que se droga, todo, y de repente te pide plata, ¿sí? Y vos le diste, ¿no? Y vos le diste movida misericordia. Vos sabés que con ese dinero no va a ir a comprar un sándwich. Vos sabés que con ese dinero que vos le das, no va a ir a comprar algo para su familia, que va a ir a comprar o alcohol o va a comprar droga, ¿no? Pero vos lo hacés, ¿no? Y después decís, uy, la verdad que no le hubiera dado. Pero después si vuelve a pasar, lo volvés a hacer. ¿Por qué? Porque somos movidos por nuestra emoción, somos movidos por nuestros sentimientos y actuamos conforme a eso. Pero Dios actúa a través de la justicia. O sea, que la justicia, la única justicia infalible es la justicia de Dios. O sea, Dios actúa de manera justa, aunque lo que haga para nosotros pareciera injusto. ¿No? Vos no lo entendés y no sé cuándo si lo entenderemos acá. Tal vez no lo entenderemos nunca, tal vez un día lo entenderemos cuando estemos en el cielo con Él, pero la realidad es que Dios para hacer algo lo hace a través de la justicia. Por supuesto que también lo hace a través del amor, pero Él lo hace ejecutando justicia y amor al mismo tiempo. Y nosotros, a ver, la justicia humana no puede compararse con la justicia divina. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay cosas que Dios hace y que nosotros no vamos a entender por una simple y sencilla razón. Nuestra mente finita es incapaz de entender la mentalidad infinita de Dios. Porque Dios es más grande de lo que yo me puedo imaginar. ¿Me va siguiendo? Por eso nosotros creemos en el gobierno absoluto de Dios. Es Él. Yo le dije dos cosas. Número uno, cuando yo entiendo este concepto de que la voluntad de Dios está por encima de mi fe, cuando yo entiendo eso,
Entonces entiendo, ¿sí? Que cuando voy a orar por alguien y eso no sucede lo que yo decreté o lo que yo declaré, es porque está ejecutándose la voluntad de Dios y no sé qué es lo que vio Dios para juzgar de una manera diferente. ¿Me va siguiendo? Número uno. Y número dos, cuando yo entiendo la voluntad de Dios, entonces eso activa mi fe para entender de que Dios puede hacer algo, ¿sí? Mucho más abundante y grande de lo que yo puedo pensar. ¿Me va siguiendo? O sea, es Dios. Por eso yo digo esto. No, nuestro pensamiento tiene que ser así. Yo tengo que hacer lo posible porque de lo imposible se va a encargar Dios. Pero Dios nunca se va a meter en lo posible. ¿Me va entendiendo? Por eso nosotros tenemos que caminar en la perfecta voluntad de Dios. Amén. ¿Cuánto entienden eso? Amén. Gloria. ¿Alguna pregunta con respecto a esto que se está poniendo? Bueno, esto es solamente mi introducción de esta cuarta parte, pero quiero que me digan ahí, a ver si tienen alguna pregunta sobre esto, alguna duda. Perfecto, va quedando claro. Yo igual siempre trato de ser claro para que ustedes puedan entenderlo de la mejor manera, porque a veces decimos, no, estamos en los secretos y son complicados. Y en realidad la Biblia dice que no hay nada que le sea escondido a mis escogidos. O sea, que el tema es que nosotros tenemos que entenderlo. Por supuesto, hasta donde llega nuestra capacidad interpretativa y nuestra capacidad en revelación. Porque hay cosas que por supuesto no vamos a entender nunca. Porque Dios no es lógico. Eso es algo que yo tengo que entender. Nosotros somos seres lógicos, ¿no? Que pensamos y tratamos de que lo que hacemos tenga una lógica. Pero lo de Dios no tiene lógica. No podemos entender a Dios. Porque la Biblia dice, y el amor de Dios que excede nuestros pensamientos. O sea, que excede todo lo que nosotros pensamos. Es imposible de interpretar, ¿no? Es imposible de interpretar tanta sabiduría, tanta gloria, tanta grandeza. Es imposible de terminar de entender a Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que cada vez que pensemos que estamos más cerca de entender a Dios, vamos a estar cada vez más lejos, porque así Dios es, ¿no? O sea, cuando llegamos a un punto nos vamos a dar cuenta que es tan grande, que Dios es tan grande, es como la zanahoria y el burro, ¿no? Eso que le ponen la zanahoria delante del burro y el burro va caminando y dice, ya la alcanzo, ya la alcanzo, ya la alcanzo, y no la alcanza nunca. Así es nuestra revelación y nuestra interpretación de Dios. Dios es tan grande que cuando pensamos que ya lo estamos conociendo, nos damos cuenta que todavía no lo conocimos nada. Amén. Ahora bien, nos queda claro el concepto. Este es un reino teocrático. Este reino no lo gobierna el hombre, este reino no lo diseñó el hombre, este reino lo diseñó Dios. Y en su diseño, Dios puso los ministerios y nos dio la posibilidad de ser servidores en su reino. Entonces, nosotros ya aprendimos la clase pasada que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, que es de Dios, que todo es de Dios, que nada nos pertenece, que Dios es el que gobierna, que Dios es el que ejecuta y nosotros simplemente sus administradores. Por supuesto, todos tenemos una posición diferente, pero nosotros tenemos que entender algo que hoy vamos a entender y que está tremendo, que la posición que nosotros tratamos de alcanzar a través de los hechos y a través de lo que hagamos, es imposible de alcanzar, porque lo único que te posiciona en el reino es el servicio. A mayor servicio, mayor posicionamiento. O sea, si usted quiere, por eso Jesús nos dio un secreto increíble. Jesús dijo, el que quiera ser servido tendrá que ser
el servidor de todos. ¿Me va siguiendo? O sea, Jesús lo demostró con sus hechos. Jesús era el Hijo de Dios, era Dios hecho carne, era Dios caminando entre nosotros, era Dios, pero sin embargo, Él transitó como hombre, como hombre, caminó como hombre, vivió como hombre y nos demostró el servicio en su totalidad. Filipenses capítulo 2, libro de Filipenses, libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ¿sí? Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Vamos a ver varias cosas que tienen que ver con el servicio. Número uno, no podemos disociar ministerio de servicio, no podemos disociar ser hijo de servicio, no podemos disociar de ser cristiano a ejercer servicio, no podemos disociar algunos de los, como habíamos hablado, de los oficios ministeriales, sí, disociarlo del servicio. No es que yo soy apóstol y tengo que dejar de servir. Decir, no, bueno, yo ya llegué, ya estoy acá, gloria a Dios, ustedes manga de desgraciados. No, no sé, esto no funciona así. O sea, no es que yo los miro desde arriba y digo, bueno, ahora honrenme porque está Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Eso no funciona así. O sea, los ángeles me obedecen. Porque hay algunos que se sienten como que están en una dimensión allá arriba que ni Jesús lo hizo. Entonces, yo tengo que entender de que no puedo alejar, separar ni disociar la palabra servicio de mi vida, porque el Hijo fue el que más sirvió. Entonces, si el Hijo me enseñó a servir a mí, yo tengo que aprender de ese espíritu de servicio. ¿Me va siguiendo? Por eso yo creo en el liderazgo, donde nosotros tenemos que demostrar con nuestros hechos y no en un liderazgo de palabra, ¿no? Porque hay gente que lidera desde la palabra, no se siente y dice, hace esto, hace lo otro, anda para allá, hace esto, ¿no? Nosotros no creemos en eso. Yo creo en el liderazgo presente. O sea, ese es el primero que llego y el último que me voy, ¿no? Si tenemos que sembrar, el primero que siembro. Si tenemos que trabajar, el primero que trabaja. Si tenemos que orar, el primero que ora. ¿Me va entendiendo? En ese servicio yo creo, en ese ministerio, en un ministerio presente. ¿No? Yo creo en el pastorado con olor a oveja, no en el pastorado con olor a Armani. No sé, con el pastorado con olor a fragancia europea. ¿No? Yo creo en el pastorado con olor a oveja, de estar con las ovejas, de conversar, de charlar, por supuesto que entiendo que no vamos a poder tener la relación con todo de la misma manera, pero entiendo en ese ministerio presente, de que tenemos que estar presentes. Yo no creo en eso de, no, no hay que molestarlo al pastor porque el pastor debe estar cansado. Y si el pastor está cansado de atender gente, que se haga verdulero, hermano. O sea, ¿me va siguiendo?
No, el pastor está cansado. Y que más vale si el pastor tiene que atender a la gente. Dice, no, yo no lo quería molestar muy tarde. Hermano, llamame si para eso le... O sea, yo acepté esta tarea que Dios me encomendó sabiendo que esta tarea tiene costos y también tiene beneficios. ¿Me va siguiendo? O sea, que yo no puedo estar ahí, bueno, no, que yo soy intocable, que soy inalcanzable. Ni Jesús hizo eso. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vamos a encontrar a un Jesús presente en todo tiempo, con sus discípulos. Estaba ahí, claro que tuvo la necesidad de apartarse, ¿no? Yo le decía, el sábado nosotros nos fuimos a Ramallo, salimos muy temprano en la mañana, volvimos muy tarde a la noche, estuvimos todo el día con la gente, estuvimos orando, estuvimos haciendo, volví el domingo, tuvimos la reunión y por la noche tenía un dolor de cabeza, me dolía la cabeza y siempre nos invitan a comer y agarré y le dije a los hermanos que me perdonen que tenía que irme a mi casa, se quedó mi familia y yo vine porque necesitaba estar solo y le contaba a un hermano, le decía, llegué a mi casa, me acosté, prendí la tele, le bajé todo el volumen y empecé a escuchar el silencio. Empecé a escuchar el silencio, escuchaba los autos pasando por la ruta, inmediatamente mi dolor de cabeza desapareció. ¿Por qué? Porque sí, nosotros tenemos que ser presentes. Claro que vamos a tener la necesidad de estar un tiempo a solas, de tener ese tiempo para nosotros, porque es necesario, Jesús lo tenía, pero nosotros no podemos decir, no, no me moleste, ahí está el diácono, ¿no? No, no me moleste, llámelo a fulano. No, nosotros estamos para eso, estamos para servir, ¿no? Y yo digo siempre, si yo no quisiera que la gente me moleste, no sé, me dedico a otra cosa, me hago, no sé, panadero, no sé, albañil, no sé. Pero yo he decidido trabajar a tiempo completo en este servicio. ¿Me va siguiendo? Entonces, nosotros tenemos que entender, no, este ya me tiene cansado, porque a veces tomamos palabras y las sacamos de contexto. Y como decía el otro día, a veces decimos, no, tirar perla a los chanchos, no, decimos, no, este vecino ya me tiene cansado, todos los días le predico, ya no le voy a predicar más, porque eso es tirar perla a los chanchos, eso no es tirar perla a los chanchos. Nosotros, la Biblia dice que tenemos que insistir y predicar en tiempo y fuera de tiempo. Y dice la Biblia que algunos tenemos que arrebatarlo como del fuego. Cuando habla de tirar perla a los chanchos, lo que está diciendo es que hay personas que tienen conceptos religiosos arraigados sobre sí y que vos le vas a decir, esto es blanco, esta pared es blanca, y por más que la vean blanca, te va a decir, no, para mí es negra. Esa persona que cree que esa pared es blanca, todos nosotros vemos que es blanca, pero esa persona te discute que es negra, a esa persona no le tiene que, no, ahí sí, ahí no podés ir a discutir, porque ya está encapsulado y encerrado en su pensamiento. Ahí es donde vos no tenés que tirar perla a los chanchos, como dice uno. Pero no, nosotros tenemos que entender que en todo tiempo tenemos que instar a la gente a convertirse a Cristo. Bueno, esas son dos puntos de aparte, ¿no? Pero con respecto al texto que leíamos recién, hay algo increíble que Pablo describe y dice que haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál era el sentir que tuvo Cristo? Y dice lo siguiente, que siendo en forma de Dios o siendo Dios, no estimó eso como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó. ¿Me va entendiendo? Y acá hay una revelación tan grande acerca del servicio y de la entrega tan importante, porque nosotros somos personas, somos seres tendenciosos a arraigarnos y a aferrarnos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que todavía tienen el traje de su casamiento guardado en el placar, pensando que en algún momento te va a volver a entrar. Eso no te entra nunca más después de que te casaste. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? Porque nos aferramos, algunos se ríen, nos aferramos. Hay algunas que tienen ahí guardado su traje de casamiento, ¿no? Ay, se lo voy a dar, ya no te entra más, hermano, perdón. ¿No? Pero somos tendenciosos a aferrarnos a las cosas, ¿no?
¿no? Hay personas que se aferran a las cosas materiales y dicen, no, este es mi auto. No, el auto no se presta, ¿no? Y dice, no voy a decir algo porque es muy vulgar lo que tengo para decir, pero no, algunos ya saben, no, esto no se presta, esto es único, esto no pertenece. Y se aferran a cosas materiales que mañana pueden desaparecer, porque eso es algo que pasa. ¿Me va siguiendo? Por eso nosotros tenemos a nuestro vocabulario mi casa, mi auto, mi esposa, mis hijos, mi ropa, mi zapa, mi bicicleta, mi triciclo, ¿no? Nos aferramos, ¿no? Y cuando nos aferramos nos cuesta soltar, ¿cierto? Yo tengo una conocida, no voy a decir quién es, pero la estoy mirando acá, ¿sí? Que tiene guardada cosas de sus hijos. El otro día fui a la casa y tenía una cucharita de cuando su hijo, que ya está a punto de casarse, era un bebé. Me va a decir, no voy a decir quién, pero hay personas que se aferran a cosas y que tienen cosas que ya ni se acuerdan que tienen. Y vos decís, tirá eso. No, pero este era de mi bebé cuando era chiquitita. ¿Sí o no? Porque somos así. Ahora, el problema es que nosotros nos aferramos a cosas que tienen fecha de vencimiento. Porque yo siempre digo esto, todos nosotros nos esforzamos por tener algo en la vida. Nos desvivimos por alcanzar algo, pero todos sabemos que no nos vamos a llevar nada. O sea, todos nosotros sabemos que nos vamos de acá y no nos llevamos nada. Es más, después generamos un problema porque nuestros herederos se van a terminar peleando por la poca cosa que tenemos, ¿no? Y en lugar de ser una bendición termina siendo un drama y un problema. Ahora, todos nosotros sabemos y nos aferramos. Y la pregunta es ¿por qué? Si Jesús nos dijo este ejemplo, Él siendo Dios, o sea, para que usted entienda, Jesús estaba en el cielo, era Dios, compartía el trono con su Padre, la adoración, Él estaba allá. ¿Y qué mejor cosa que el cielo? O sea, la tierra ni se compara con el cielo es lo más grande. O sea, ser Dios, ¿qué uno puede decir es más grande que ser Dios? ¿Qué puede ser lo más grande que ser Dios? No hay nada. O sea, lo máximo que uno puede aspirar a hacer es ser Dios, pero nunca lo va a llegar a ser. Por eso muchas personas, ¿no? Cuando ya no encuentran adjetivos calificativos para una persona, ya lo endiosan, ¿no? No es Dios, por ejemplo, a Messi, como ya no hay un adjetivo calificativo para calificar lo bueno, lo grande que es, lo endiosa, no, Messi es Dios, es el Mesías, porque eso es lo más grande, porque no hay otra cosa mayor que eso. ¿Me va siguiendo? Ahora Jesús era eso. Jesús era eso, o sea, Jesús estaba ahí, era eso. Pero dice la Biblia que él no estimó a eso como algo a lo que aferrarse y se despojó. Se despojó. O sea, se despojó del cielo, se despojó de la adoración, se despojó de ser Dios y vino a la tierra para ser parecido a nosotros. Imagínese, imagínese, y vino acá. Y Pablo dice, él no estimó como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó. Y nosotros tenemos que entender que si queremos ser ministros aprobados, ministros competentes de esta temporada y de esta generación, tenemos que aprender a despojarnos. Tenemos que aprender a no aferrarnos a nada, a no aferrarnos a las cosas materiales, a no aferrarnos a nuestros deseos, a no aferrarnos a las cosas pasajeras, porque la misma palabra lo dice, son pasajeras. Hoy están, mañana no están. Hoy están, mañana desaparecen. Hoy lo tenés, mañana no lo tenés. Nosotros no podemos aferrarnos a eso, porque hay algunos que negocian, escuche esto, hay algunos que negocian lo terrenal con lo celestial. Y Jesús nos enseña esto y nos dice, ustedes no pueden hacer tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque esos tesoros que nosotros hacemos en la tierra llegan a alcanzar niveles altos de corrupción y de contaminación. Se van a corromper, se van a contaminar. Vamos a desear tener más esas cosas en la tierra que lo que tenemos en el cielo.
Y Jesús dice, ustedes tienen que hacer tesoros en los cielos, a donde no hay nada que lo pueda corrompir, donde no lo va a poder oxidar nada, allá no se echa a perder nada. Y nosotros a veces no entendemos que si queremos ser ministros, tenemos que aprender a hacer tesoros en los cielos, no aquí en la tierra. La otra vez le digo a mi esposa, no sé si será la edad, ya cumplí 48 años, ya sé, soy un pibe todavía, gloria a Dios, ¿no? Pero ya después de, yo siempre digo, soy un pibe, tengo 48 años, ¿sí? Porque soy varón, porque ustedes saben que las mujeres envejecen más rápido que los hombres, ¿cierto? Eso. No, si se cansan de decir ustedes que ustedes maduran más rápido que el hombre. No, en la escuela nos enseñó, no, muchachos, nos enseñaron eso, no, que maduran, o sea que madurar y envejecer no es lo mismo. No, perdón que nadie le dijo que habilite el micrófono. Bueno, ese, 2 puntos y aparte. Pero voy a esto. Hoy tengo 48 años y hoy ya, cuando tenía 20 y empecé a formar mi familia, era como la desesperación de querer tener nuestra casa, de querer tener lo nuestro, lo mejor de esto. Y el otro día hablaba con mi esposa y le decía, no sé, pero hoy estoy en una etapa de mi vida donde ya no quiero tener nada a mi nombre. O sea, no quiero ni que la FIP, ni que el presidente, ni que nadie sepa nada de mí. Quiero que todo lo que quede para nuestra generación. Y hoy ya mi mente no se preocupa por esas cosas que antes se preocupaban. ¿Me va siguiendo? O sea, hoy estoy preocupado por dejar algo para nuestras generaciones, por dejar algo para lo que viene, porque hoy entiendo que nada de eso de lo que yo pueda hacer hoy me lo voy a llevar. No, yo contaba la otra vez y decía que había una persona, un árabe, que había muerto y que había pedido que lo entierren con su Lamborghini de oro, ¿no? Y lo enterraron con un Lamborghini de oro al tipo, porque él decía que la nueva vida que le esperaba después de la muerte, él se iba a aparecer con ese Lamborghini de oro y iba a andar por esas ciudades que él creía con un Lamborghini de oro, ¿no? Y pasó el tiempo y el Lamborghini de oro seguía ahí, él estaba ahí metido, los huesos le quedaban, y hubo alguien que desenterró y se adueñó de ese auto, porque a veces nosotros tenemos pensamientos irrealistas de la verdad, ¿no? Y nosotros tenemos que saber que nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Pero a veces nos desesperamos tanto por tener cosas que son ínfimas y pasajeras. Por eso nos cuesta tanto despojarnos de cosas. ¿Por qué? Porque nos costó tanto ganarlas, nos costó tanto tenerlas, que nos cuesta despojarnos de cosas, ¿no? Nos cuesta dar, nos cuesta dejar, y eso tiene que cambiar. Jesús dijo que él, Pablo dice que Jesús no tuvo nada de eso, o sea, de ser Dios, no tuvo eso como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó y tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, se humilló, tomando forma de siervo, perdón, hecho semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y acá hay algo tremendo, mire lo que dice. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Escuche esto. Acá hay algo glorioso. Siempre hago esta pregunta, algunos por ahí la saben, algunos no, pero antes de que Jesús naciera de María, antes de que Jesús caminara por esta tierra, antes de que nosotros lo conociéramos a Jesús, ¿no? ¿Cómo Jesús se llamaba? ¿Cuál era el nombre de Jesús? Es que pueden escribir acá. No hay algo tal. Hola que me... Ahora estoy leyendo acá. Muy bien. ¿Cómo era? ¿Qué piensan ustedes que era el nombre de Jesús? ¿Cómo se llamaba Jesús?
A ver, está saliendo humo de las cabezas, lo puedo ver acá alguno, gloria a Dios. A ver, esto va a servir porque es una revelación tremenda. ¿Cómo se llamaba Jesús antes de nacer de María, antes de que nosotros conociéramos a Jesús? ¿Cómo se llamaba? O sea, en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo encontramos a Jesús? Bueno, no piensen, a ver qué dice Emmanuel, Jesús, dice alguno. No, bueno, le voy a decir para que no piense mal. ¿Sabe cómo se llamaba? No se llamaba, porque era Dios. O sea, Jesús compartía nombre con su Padre. Y nosotros en todo el Antiguo Testamento, por eso cuando Dios hace al hombre, ¿qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es ahí donde nosotros creemos en la Trinidad, ¿no? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una sola persona manifestada que era Dios, ¿sí? Estaba dándole forma al hombre. ¿Qué es lo que yo tengo que entender? Que Jesús estaba en Dios al igual que el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, cuando Dios dice hagamos, porque eran una misma cosa, ¿me van entendiendo? Entonces, en todo el Antiguo Testamento nosotros podemos ver a Jesús, ¿viste? Cuando la Biblia dice, y había un ángel, el ángel con la espada desenvainada, ¿no? Ese ángel con la espada desenvainada que habla la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, ese ángel con la espada desenvainada era Jesús, pero no tenía nombre. Entonces le podían decir de cualquier manera, pero la manera, ni Dios tenía nombre, porque cuando Moisés le dice, cuando Dios lo envía a Moisés a liberar al pueblo, Moisés le dice, porque Moisés ni sabía cómo se llamaba Dios. Él le dice, ¿quién le digo que me envió? ¿No? Cuando yo llego a Egipto, está bien, lo encaro al faraón y le digo, dejad libre al pueblo, que lo voy a llevar para adorar en el desierto. ¿Quién le digo que me envió? ¿Y qué le dice Dios? Ve y dile, yo soy el que soy. O sea, mi nombre, o sea, él dice, yo soy. Es lo mismo que yo le digo, ¿cómo te llamabas? Yo soy. Sí, está bien, yo soy qué, yo soy. Pero yo soy cuánto, no, yo soy. O sea, es como una respuesta ilógica, ¿no? Porque Dios siempre va a ser más grande que cualquier cosa. Bueno, voy con esto. Jesús no tenía nombre propio. ¿Cuándo Jesús recibe el nombre propio? El día que él decidió despojarse. El día que él decidió transformarse en siervo, él recibe un nombre propio. Porque el apóstol dice, por tanto, como él estuvo dispuesto a humillarse, despojarse, así como él se humilló hasta lo sumo, de la misma manera Dios decidió darle un nombre, exaltarlo hasta lo sumo y darle un nombre que es sobre todo nombre. Antes en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver que las batallas se peleaban por Dios y por la persona que lideraba. Vemos el caso de Gedeón. Salieron a la batalla y decían en nombre de Dios y de Gedeón, ¿no? Vamos en nombre de Dios y de Saúl. Vamos en nombre de Dios y de David. Esos eran los nombres que se utilizaban para salir a la batalla reconociendo la autoridad y el liderazgo de personas. Pero a partir de Jesús, Dios delegó autoridad sobre Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿en nombre de quién se gana la batalla? En nombre de Jesús. ¿En nombre de quién se expulsan demonios? En nombre de Jesús. ¿En nombre de quién se declara sanidad? En nombre de Jesús. ¿En nombre de quién se hace todo? En nombre de Jesús. ¿En nombre de quién nosotros tenemos acceso para con el Padre? En nombre de Jesús. Porque es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Y miren lo que dice. Para que se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. O sea, que el humillarse y el servir trae posicionamiento. ¿Me va siguiendo? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros alcanzar un posicionamiento? El servicio. Escuche esto. El otro día hablaba con alguien y le decía, nosotros tenemos que entender,
como aprendimos en la primera clase, que los ministerios fueron entregados antes de nuestra gestación, ¿recuerdan? O sea, antes de que nosotros fuéramos gestados en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Él nos dio un nombre. Yo hoy aquí en la tierra me llamo Miguel Ángel Camaño. Ese es mi nombre terrenal. ¿Sí? No sé cuál será mi nombre celestial, pero yo tengo un nombre que me fue entregado en la eternidad, que fue entregado por Dios. Ahora bien, escuche esto. Todo eso quedó claro. Nosotros fuimos llamados desde antes de la formación, de la fundación. Yo ya soy un ministro. Ahora, yo nací y cuando yo empiezo a caminar en los caminos del Señor, ¿sí? Yo no es que voy a cumplir mi función el día que un líder, un pastor, un apóstol reconozca esa función. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer que Naila que está ahí, tiene un ministerio profético. Naila es profeta, ya todos lo sabemos porque ya se vio, ella sabe que Dios la llamó antes de que fuera gestada en el vientre de su madre, y ella empieza a ejercer ese ministerio profético sin la necesidad de que alguien lo pueda haber reconocido todavía. No tiene que tener un carnet de profeta para decir, bueno, yo soy profeta. No, ¿sí? Uno puede ir ejerciendo eso, ¿sí? Y con el tiempo es indudable que en algún momento lo va a reconocer, pero ¿cuál es el mayor reconocimiento que nosotros recibimos? Es el de la misma gente. O sea, cuando la gente, sin conocernos, reconoce en nosotros el ministerio que nosotros traemos. O sea, yo fui pastor sin que reconozcan mi pastorado a nadie. La gente misma me llamaba pastor, me decía pastor, yo trabajaba de pastor, servía como pastor. ¿Me va siguiendo? Porque la gente reconoce. Y cuando la gente reconoce, es inminente que todo tiene que ver con un reconocimiento general. ¿Sí? Antes nosotros cometíamos un error que era nosotros apartamos, ¿no? Era, yo voy a apartar no sé, a Vane y a Javi, voy a apartarlos de esto. O voy a apartar a Milko, voy a apartar a fulano, ¿no? No, lo que nosotros tenemos que entender es lo que nosotros hacemos es reconocemos el ministerio que ya esa persona tiene. ¿Me va siguiendo? ¿Y cómo yo demuestro, ¿sí? ¿Cómo hago yo para demostrar que tengo un ministerio de una sola manera? Sirviendo. Sirviendo. ¿Sabes lo que hacía yo? Porque a veces es muy fácil decir, no, en la iglesia no me dan lugar. No, el pastor no me tiene en cuenta. ¿Sabes qué hacía yo? Agarraba una guitarra, me iba a una plaza cercana al barrio, ahí algunos conocen la Plaza San José, me iba a la Plaza San José, me subía arriba del mástil y en el mástil tocaba la guitarra y cantaba, llamaba la atención, dejaba la guitarra y empezaba a predicar. Y la gente se aglomeraba. Ahí conocí a un personaje que se llamaba Tito Pachanga, que vendía tortilla, que eran panes caseros, y un día él estaba ahí y le dije, Tito, te hago una oferta. Le digo, vos me prestás tu megáfono, él tenía un megáfono que pasaba música, y le digo, para poder predicarle a la gente, yo te hago propaganda de tu tortilla, vos vendés tu tortilla y yo predico el evangelio y estamos a mano. ¿Te parece? Sí, así que agarramos, hicimos, primer día vendió todo lo que nunca vendía y el tipo me llamaba para decirme, vení todos los días. ¿Me va siguiendo? O sea, siempre ejercí, no esperé, yo nunca esperé que alguien me diga, sé esto, sí, pero siempre el servicio, y todos los que me conocen saben esto. O sea, yo vivía en la iglesia, estaba en la iglesia, yo aprendí a pintar en la iglesia, a edificar en la iglesia, a trabajar en la iglesia, y servía al Señor. Y hasta el día de hoy sigo sirviendo, porque es el servicio el que te termina posicionando. A Jesús el servicio lo posicionó hasta lo sumo. Porque todos quieren alcanzar un posicionamiento, pero no desde el lado del servicio. Y de nada sirve los reconocimientos personales y los reconocimientos ministeriales a través de simplemente hombres y mujeres si no te reconoce toda la gente a la que vos servís. O sea, yo vengo de la generación en que antes agarraban y los ministros
o los pastores y el grupo o el cuerpo ministerial tomaban la decisión y decían, bueno, vamos a apartarlo a Pablito para ser evangelista. Y de repente, de sorpresa, en el aniversario, lo apartaban a Pablito de evangelista y decían, bueno, vamos a apartar al hermano Pablito de evangelista, y oraban por él y toda la gente murmuraba y decía, este va a ser, si este es un sinvergüenza, no, si este, y había una murmuración, o sea, lo único que estaban de acuerdo con que Pablito sea evangelista eran los del cuerpo ministerial, algunos sí, otros no, porque lo hacían por democracia, y decían, a ver, ¿quién está de acuerdo? Y todo levantaba, ¿cuántos somos? 10, 6 dijeron que sí, 4 dijeron que no, se aprueba la moción por mayoría de votos y ahí va, y después funcionaba así. Después Pablito se mandaba miles de macanas, dejaba mal el evangelio, hacía un montón de cosas y funcionaba todo así. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? Porque ese no era el modelo que Dios determinó. ¿Sí? Ahora imagínese esta época, ¿no? Y Pablito funciona como evangelista, predica en todos lados, todo el mundo lo quiere, todos saben el servicio y la obra que él hace, y ya no necesita el cuerpo ministerial solamente reconocerlo. Ya toda la gente, cuando lo reconoció, yo sabía, está bien lo que está sucediendo, porque esto es lo que tenía que pasar. ¿Me va siguiendo? De eso se trata el reconocimiento. ¿Y qué es lo que hace que el reconocimiento llegue? El servicio. Uno no puede aparecer de la noche a la mañana diciendo yo soy profeta porque habla en lengua, y te dice te va a ir bien en la vida, como tenía uno ayer y dice, le oré el otro día una embarazada, apóstol, y Dios me reveló, ¿y qué le dijiste? Van a ser, si no es varón, es mujer. O sea, hay veces que nosotros tenemos una idea rara, un concepto, como decir, vino uno que me dijo, no, yo soy profeta, y se anunciaba como profeta, más que profeta, porfeta, era porque no pegaba una, el tipo un desastre. Entonces yo me senté con él y le dije, hermano, vos tenés otro llamado, que no le gustó nada, bueno, se fue. Pero el asunto es que nosotros tenemos que entender que esto tiene que ver con un reconocimiento general. Y todo tiene su tiempo, no es de la noche a la mañana. ¿Sabes? Yo hace 38 años que sirvo al Señor. O sea, 38 años, tengo 36 años de ministerio. ¿Sí? Hace 10 años recién que tengo, bueno, un poco más porque ya fui pastor en otro lado, pero de eso hace 15, 16 años que reconocieron mi pastorado. Hace 10 años que me reconocieron como apóstol. ¿Me va siguiendo? Y yo serví al Señor toda la vida, pero toda la vida prediqué, toda la vida serví al Dios con la misma pasión, toda la vida lo hice. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que lo que me va a posicionar va a ser el servicio, porque hay una confusión. Es verdad que la salvación no es por obra, es verdad que la salvación no es por obra, pero lo único que no es por obra es la salvación, porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. O sea, que son importantes las obras, por supuesto. Nosotros tenemos que mostrar qué son los frutos. Los frutos son la manifestación de las obras que nosotros ejecutamos o ejercemos. Entonces, yo tengo que tener frutos. ¿Me va siguiendo? No alcanza con que diga yo soy bueno. No, yo tengo que demostrar que soy bueno. Hay algunos que dicen, no, yo soy dadivoso. ¿Sí? Yo conozco un montón que dice, no, yo tenía uno que una vez me decía, no, yo soy dadivoso, decía. Yo soy de dar, yo doy, ¿viste? Yo doy, estábamos en un evento, en un campamento, en un evento, y me acuerdo que estábamos charlando, ¿viste? Y el tipo me decía, no, y Dios me llenó de riqueza, y Dios me bendijo, pero yo soy dadivoso, apóstol, me dice, soy re dadivoso, y Dios me enseñó a dar, y que esto, que este otro. Entonces, estábamos sentados en la misma mesa, y me acuerdo que nos dieron la comida, pero teníamos que pagar la bebida. Y yo decía, bueno, este entonces, porque pidió más gaseosa que todo. ¿Quieren postre? Dice, ¿quieren postre? Sí, postre, punto. Ahí, bueno, bien. Comimos todo el ciervo. Y digo, bueno, de tanto que me habla, digo, ¿será que va a pagar todo este? Y eso. Y cuando trae la cuenta, agarra y dice, perdón que ahora vengo. Y se fue, no lo vimos más ciervo. Tuvimos que pagar la cuenta y yo dije, ¿a dónde está el dadivoso, no? Porque hay gente que habla bien y que vos creés, vos decís, no, yo soy bueno, pero tenés que demostrar que sos bueno.
Yo soy dadivoso, bueno, demostrar que soy dadivoso. Yo no soy tacaño, bueno, demostrar que no soy tacaño. Yo soy, no sé, soy amoroso, bueno, demostrar que soy amoroso, ¿no? ¿Por qué? Porque los frutos se demuestran, no se dicen. Y la Biblia dice que por sus frutos los vamos a conocer. Entonces yo tengo que entender que lo único que genera frutos, ¿sí? Es mi servicio. Es mi servicio. Es en el servicio donde yo voy a demostrar, ¿no? Es en el servicio. ¿Sabe cuánto tiempo yo me pasé en la iglesia limpiando los baños? Un montón. ¿Sabe cuánto tiempo? Toda la vida. Y si lo sigo haciendo, ¿eh? O sea, lo mismo que le digo, yo no tengo problema, porque de eso se trata, lo que te posiciona el servicio. Y yo decía la otra vez en unas clases anteriores que las actitudes hablan más que las palabras y que los que nos da autoridad son nuestros hechos y no nuestras palabras. Entonces, vos podés decir un montón de cosas, pero si vos no tenés hechos, ¿sí? Si no tenés frutos, ¿sí? O sea, si nosotros no tenemos nada para demostrar, entonces nunca vamos a poder ser posicionados. ¿Por qué? Porque yo conozco un montón de gente que fueron puesta a dedo. Yo no creo en el ministerio heredado. Yo no creo que porque vos sos, Dios te llamó a ser pastor, tus hijos van a ser pastores, o porque vos sos apóstol, tus hijos van a ser apóstoles, porque vos sos pastor, tu esposa va a ser pastora, porque vos sos profeta, tu esposa, tu nieto, tu abuelo van a ser pastores, maestros. No, yo no creo en eso. Yo creo en el llamado ministerial. Yo creo en que Dios nos designó. Yo creo en que Dios nos llamó. ¿Me va siguiendo? Por eso nosotros tenemos que entender que no podemos evitar los frutos, ¿no? Y que las obras en nosotros tienen que hablar. Jesús era un excelente expositor, el mejor de todos. Exponía de una manera increíble, pero no solo exponía, demostraba con sus hechos que lo que decía, él lo practicaba. Porque en este reino las obras son importantes. Aunque muchos por año dijeron que no. Yo no creo tampoco en que uno va a decir, no, porque la salvación, viste, si no tenemos buena obra, no. Tenés que tener buena obra, porque si sos salvo, ¿sí? Si ya sos salvo, entonces en vos ha nacido una nueva criatura y hay una nueva actitud de vida que se tiene que ver. Yo no puedo decir, soy salvo y ando diciendo malas palabras por allá, ando peleando con uno por allá, pues soy cristiano y le falto respeto a la gente, me enojo con aquel, me enojo con el otro. ¿Por qué? Porque hay algo que no está funcionando. Porque si Cristo vive en mí, Cristo se tiene que reflejar en mí. Y yo no me lo imagino. Imagínenselo a Jesús. Hay una frase que adoptamos nosotros, porque nosotros somos buenísimos para adoptar cosas, ¿no? Hay una frase que escuché por muchos años, cristiano pero no tonto. Digo tonto porque algunos dicen otra cosa, ¿no? Pero cristiano pero no tonto. En Centroamérica dicen manso pero no menso, ¿no? Porque algunos dicen, no, yo soy cristiano pero no soy tonto. Pregunta, imagínense, la Biblia dice que Jesús no tenía ningún pecado, pero vinieron y lo arrestaron, se lo llevaron, pero no conforme con eso, dice que le taparon la cabeza y decían, vos sos hijo de Dios, adivina quién te pegó, pum, le pegaron un cachetazo. No conforme con eso, le armaron una corona de espinas, se la clavaron en la cabeza y se empezaron a burlar de él. Y le decía, a ver, el rey con la corona, y le ponían la corona de espinas y le pegaban, ¡paf!, con un palo, para que las espinas se le claven. Lo empezaron a decir de todo, lo escupían, lo basureaban. O sea, el plan de Dios era que Jesús vaya y muera en la cruz. No era que pase por todo ese vituperio. Jesús podía haber dicho, hijo de Dios, pero no tonto, ya se están pasando esto. ¿No? Movía el dedo y una legión de ángeles bajaba y lo mataba todo. ¿Sí o no? Pero la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero. Y dice, y no abrió su boca, en silencio sufrió y llevó cautiva nuestra cautividad. Imagínense a Jesús en la cruz diciendo, no, ya está, ya muchos, bueno, se pasaron. O sea, no existe eso.
No existe en ningún lado Jesús dijo, imagínense, si el mundo hace esto con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con la rama seca? Y Jesús dijo, ustedes tienen que aprender a poner la otra mejilla, a perdonar, a amar a sus enemigos. O sea, esa es la enseñanza de Jesús. Pero hoy el posmodernismo nos enseña, no, nosotros tenemos que defendernos, no, porque no podemos callarnos, no podemos. ¿Quién dijo que no? Si Dios no necesita que usted lo defienda, Dios no necesita que nosotros lo defendamos, Él se sabe defender bien solo. El problema es que nosotros queremos reaccionar, no estamos dispuestos a morir. Por eso Jesús mismo dice, yo para obtener este nombre, eso es lo que Pablo dice, Jesús para obtener el nombre, que es sobre todo nombre, y posicionarse como el mayor de los servidores, Él sirvió desde el principio hasta el fin. Por eso nosotros no podemos evitar ni quitar de nuestra vida el servicio. Tenemos que servir, porque es el servicio que nos posiciona. Mire, escuche esto. El ayuno y la oración son los que nos alimentan. El ayuno y la oración nos empoderan, ¿sí? O sea, el ayuno y la oración nos alimentan, nos empoderan, pero el servicio nos posiciona. O sea, nosotros pensamos, yo vengo de la generación donde a nosotros nos decían que cuanto más ayunábamos y más orábamos, más poder teníamos. Y pensábamos que el poder estaba a la venta, ¿no? Entonces nosotros creíamos, decíamos, yo le meto 40 días de ayuno. Había un evangelista muy conocido que Dios lo usaba tremendamente. Yo siempre cuento que ahí vi, en la campaña de ese evangelista, vi los milagros sobrenaturales más grandes en mi vida. Yo vi a gente literalmente paralítico levantarse, pero una oración que el hombre hacía que me sorprendió. Él oraba por las personas excedidas de peso, por los obesos, y él oraba de una manera muy particular. Él decía, él oraba y decía así, decía, a los gordos, desínflese ahora, decía él, ¿no? Y la gente literalmente se salía agarrando la ropa. O sea, nos pasaba algo tan extraordinario, tan sobrenatural, que la gente que era obesa literalmente parecía como que algo le pasaba y se salía agarrando la ropa. Yo nunca había visto eso en mi vida y lo vi literalmente con mis ojos. Y claro, y todos queríamos averiguar cómo hacíamos para andar desinflando gente, ¿no? Decíamos nosotros, porque nosotros queremos comprar todo. Y yo decía, ¿cómo hacía? Él se llamaba Gigi Ávila, él ya está en la presencia de Dios, ¿no? Pero el siervo dice, ¿qué hizo Gigi Ávila para tener tanto poder? Y leíamos la historia de Gigi Ávila, ¿no? Y Gigi Ávila se encerró 40 días de ayuno con agua sola. Y nosotros decíamos, bueno, tenemos que romper el récord a Gigi Ávila. Si Gigi Ávila hizo 40, nosotros metemos 41. ¿Y qué? No aguantábamos ni 3 días, estábamos ahí y decíamos, claro. Y vos salías frustrado porque vos decías, claro, ¿cómo vamos a hacer eso? Claro, Dios lo usa a Gigi Ávila porque Gigi Ávila le mete 40 días de ayuno. Nosotros no llegamos a 3. Yo tenía uno que le metió 10 días, casi se murió el siervo, ¿no? Y nosotros estábamos con esa limitación. Hasta que descubrí, como decíamos al principio, que el poder de Dios no está a la venta, que Dios hace lo que quiere en su perfecta voluntad, usa a quien quiere de la manera que quiere, porque vos al examinar hasta la oración del tipo era rara y estaba mal, porque cómo va a decir alguien desinflese, o sea, era una cosa de loco, no existía eso, ¿me va siguiendo? No era lógico lo que él decía, pero en medio de eso sucedía algo ilógico porque lo de Dios funciona así. Y no era por el tipo, no era por el ayuno de él, no era por lo que él había hecho. Era porque Dios había determinado y decidido usar ese hombre en ese área y en ese lugar. ¿Me va siguiendo? Y nosotros entendimos que no tenía que ver. ¿Por qué? Porque el ayuno, escuche bien, el ayuno te alimenta, aunque parezca que no, porque te relaciona, te alimenta, te empodera en el decir, no, me siento espiritualmente más fuerte. Eso es lo que hace el ayuno. Eso es lo que hace la oración. Espiritualmente te hace sentir con más fuerza. Naturalmente te debilita, pero espiritualmente te hace sentir más fuerte. Eso es lo que hace el ayuno. Pero lo único que te posiciona en el reino es el servicio. Es el servicio. Porque cuando nosotros no le prestamos atención,
pero ahí dice que el que quiera ser servido tiene que servir. ¿Me va siguiendo? En algún momento, ¿por qué? Porque el que siembra honra, cosecha honra, ¿sí? O sea, que el que siembra honra, cosecha honra para sí. Entonces nosotros sabemos que en algún momento, ¿sí? Yo el otro día conté, digo, no, digo, yo doy gracias a Dios porque para mi cumpleaños siempre los hermanos me regalan cosas. Hace mucho tiempo que por ahí no me compro ni un perfume ni zapatilla porque siempre me regalan. Si no, los hermanos son en otro lugar. Y el otro día le contaba a alguien y me dice, claro, pero vos sos pastor. ¿Y qué tiene que ver? Yo conozco un montón de pastores que no le regalan ni una galletita. Y digo, ¿qué tiene que ver que sea pastor? Y dice, sí, porque vos sos pastor y la gente no, ¿sabes qué? Tiene que ver con lo que nosotros hacemos, porque el servicio te posiciona. Y no es que uno le impone a la gente, no, es que si vos un día sembraste honra, yo le decía siempre, yo siempre fui de sembrarle zapatilla a la gente, a los ministros, ¿sí? Tenía un amigo que es pastor y que siempre le sembré para su cumpleaños zapatilla y siempre sembré cosas, ¿no? A mi apóstol yo me acuerdo que cuando iba a comprar una corbata, compraba dos. Me compraba una para mí y le compraba una para él. Tenía que comprar algo, compraba dos, compraba uno para mí y uno para él. Entonces, uno tiene que saber que todo lo que uno siembra tarde o temprano va a cosechar, porque esa es la ley de la siembra y la cosecha. Y yo siempre digo, nosotros tenemos que servir, porque es el servicio el que te termina posicionando. La gente va a ver y va a decir, no, este tipo la verdad que trabaja. Imagínese que usted no me conoce o me conoce y que yo sea una persona que no haga nada, que esté en la iglesia, que vaya, predique cualquier pavada, que me siente ahí y que usted vea que nosotros no avanzamos, no tenemos proyecto, no tenemos visión. Y usted sabe cuánto se queda, 2 días nomás. ¿Sabe por qué? Porque se va a sentir engañada, se va a sentir estafada. Pero cuando usted ve que hay una persona que está al servicio, que está ahí sirviendo, que está ahí en el trabajo, que está al pie del cañón, ¿sabe lo que usted dice? Yo quiero trabajar con él. Yo quiero hacer lo que él hace. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Lograr que la gente quiera imitar lo que nosotros tenemos de Cristo. Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Sí? ¿Y en qué me tienen que imitar? En el servicio. Un día hablaba con alguien y me decía, apóstol, lo que pasa es que es difícil, dice. Es difícil llegar al nivel de sembrar como vos sembrás, de hacer como vos hacés. Y yo no te estoy diciendo que llegue. Te estoy diciendo que por lo menos lo intentes. Intentalo. Intentalo y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Por eso nosotros tenemos que servir. ¿Por qué? Porque así como el ayuno y la oración te alimentan y te empoderan, el servicio te posiciona. Es el servicio. Y acá le doy un secreto. Usted quiere saber cómo alcanzar, no sé, un llamado o un ministerio exitoso en el Evangelio. Le doy un secreto. Sirva, sirva, sirva. Y va a ser exitoso. Y su ministerio va a ser exitoso. Sirva en todo tiempo. Esté dispuesto a servir. Y Dios lo va a levantar en el momento que usted menos imagina. Escuche esto y voy terminando. Hay un texto en la Biblia que se encuentra en el libro del Evangelio de Mateo, el capítulo 5 y el verso 41. ¿Alguna pregunta? Bueno, cierro con esto y después me preguntan si alguien quiere. Mateo capítulo 5, verso 41. Dice así: y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con el 2, y el que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Me quedo ahí un segundo. Voy rápido con esto. En la antigüedad, los romanos era un imperio, no solamente que eran imperialistas, porque era un imperio poderoso, que se adueñaban de cada ciudad a la que ellos llegaban, sino que imponían leyes que eran bastante duras. Los romanos fueron como conocidos como los más duros en lo que respectaba a los castigos. Por eso la crucifixión
era considerada como uno de los castigos más duros de esa época. Y cuando vos lo ves, crucificar a una persona viva, tenerla colgada, ¿sí? Lastimando, clavando los clavos en sus manos y en sus pies, teniéndolos colgados, porque a veces uno piensa que estaba descansado, no, esos clavos, ellos se sostenían con esos clavos y con los pies. Imagínense el dolor que generaba eso. La gente que estaba crucificada, ¿saben qué hacían? Se morían. Y cuando veían que duraban mucho, dice que los soldados romanos que estaban a los pies de la cruz tomaban un mazo y le quebraban las rodillas. ¿Para qué? Para que el mismo dolor, porque la muerte de la cruz era causada por el dolor. El dolor causado que se ejecutaba en las cruces, el dolor los mataba. Esa gente moría de dolor. Por eso a Jesús le explota el corazón. O sea, le estalla su corazón por el dolor y la presión que él estaba viviendo. Imagínense. Ahora, los romanos eran conocidos por ser verdugos, eran personas muy duras, y una de sus leyes era que cualquier ciudadano romano o cualquier ciudadano romano que venía por el camino rumbo a alguna ciudad trayendo una carga y veía que había alguna persona a las que ellos la habían conquistado, alguna persona, en este caso vamos a poner un judío, ¿sí? Que ellos habían tomado posición, veían a una persona que no era romana, ellos le podían obligar a llevar la carga por una milla. Y si esa persona se rehusaba a llevar la carga por una milla, lo podían acusar y era condenado a muerte. Esa era la ley. Por eso Jesús dice, aquel que te obligue a llevar la carga por una milla, dice, ve con él 2. ¿Sabe lo que significaba eso? Cuando vos ibas más de una milla, la milla la hacías por obligación, pero la siguiente milla la hacías porque vos querías. Eso rompía con un código, ¿sí? Un código muy fuerte para los romanos en esa época. Es como decir, yo la llevo, pero la llevo no porque vos me obligás, la llevo porque la quiero llevar. ¿Entendés lo que te digo? O sea, ellos llevaban una milla la carga y era por obligación, era su obligación. Pero cuando iban la milla extra, esa milla extra, ellos llevaban la carga, pero porque querían. Eso le demostraba a la persona que los había obligado a llevar la carga, eso le demostraba que ellos lo estaban haciendo no por obligación, sino porque querían. Y eso es como que los hacía sentir mejor, ¿no? Es como decir, yo no me sujeto a las normas de estos romanos intransigentes y estos romanos que vienen a gestar dolor en nosotros. No, nosotros seguimos creyendo en lo nuestro. Por eso Jesús dice que nosotros tenemos que entender que esta carga que nosotros estamos llevando no es una carga que nos obligan a llevarla. Es una carga que nosotros decidimos llevar, ¿no? Y nosotros somos los de la milla extra. Nosotros no lo hacemos porque queremos obedecer solamente la ley impuesta por el hombre, sino que lo hacemos queriendo agradar al Dios que es mucho más fuerte que cualquier pensamiento o idea natural. Entonces, entender que yo lo hago no desde la obligación. ¿Me va entendiendo? Por eso Jesús dice, y al que te pida, dale. Esa era la norma. O sea, Jesús dice, y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. O sea, y al que te pida, dale. ¿Qué significaba eso? Que nosotros como hijos de Dios, en el servicio, tenemos que estar dispuestos a llevar esa carga por el otro, a llevar esa carga, pero que no sea una carga impuesta y obligada, que sea porque quiero. ¿Sabe por qué yo sirvo a Dios? Porque quiero, porque lo amo. ¿Sabe por qué trabajo para la obra de Dios? Porque quiero, no es una carga. Todos van a coincidir. Nosotros ya hace un tiempo estamos haciendo trabajos en Edén y nos juntamos los sábados y todos los que vamos son personas que durante toda la semana trabajan, algunos tienen trabajos pesados, pero sin embargo iban cada sábado a trabajar en la obra material, en lo que era la construcción, que todos saben que el trabajo en la construcción es un trabajo muy pesado, ¿no? Y que termina fusilado.
Y nosotros íbamos los sábados ahí, todos lo hacían desde el gozo y todos coincidían en lo mismo. Me decían, pastor, la verdad que cada sábado que vamos, en lugar de estar cansados, como venimos más animados, ¿no? Y ahí es donde está la diferencia. Porque cuando nosotros vamos a trabajar a un trabajo que trabajamos por obligación, sentimos la carga. Pero nosotros la milla extra la hacemos en Dios. Y cuando la hacemos en Dios no hay dolor, no hay quebranto, no hay cansancio, porque eso es el beneficio de la milla extra. Termino. Arranqué diciendo que todo tiene un costo, pero todo también tiene un beneficio. El reino de Dios, el reino de Dios es un reino que está lleno de beneficios, pero para alcanzar esos beneficios necesitamos estar dispuestos a pagar los costos. La clase que viene vamos a terminar hablando acerca de los costos y los beneficios del servicio, pero hoy quiero cerrar esta cuarta clase diciéndoles que el servicio es lo más importante que nosotros podemos hacer en este reino. Servir a Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Servir a Dios es lo más hermoso que podemos tener como seres humanos. No hay, no hay nada que genere más gozo, más alegría y más beneficios que servir a Dios. Hace unos años estaba en una ciudad, había ido a predicar, me habían enviado con un grupo de personas, yo era el líder de ese grupo y nos habían invitado, teníamos que predicar, era en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas, hace varios años. Cuando nosotros llegamos a una iglesia totalmente cerrada, una iglesia muy tradicional, una iglesia muy arraigada en lo religioso, y me acuerdo que no permitían ni aplaudir, estaba mal aplaudir, las mujeres tenían que vestirse con pollera muy larga, los hombres tenían que sí o sí vestir con traje, corbata. Era una iglesia pequeña, cerrada y que era muy religiosa. Y allí llegué yo, imagínese, porque usted me conoce ahora, y ahora que tengo 48, uso jean roto, imagínense cuando tenía 25. O sea, y de repente me enviaron como líder de grupo, yo tenía 25 años y tenía un grupo donde había gente mayor también conmigo y de repente llegamos, yo llegué con mis bermudas, mucho calor en Misiones, con mis bermudas, con mi remera, con mi pelo despeinado y llegamos y el pastor, me acuerdo que nos recibe, bajamos del micro y el pastor una pinta tenía terrible, nunca me voy a olvidar, todo de blanco, pantalón blanco, camisa blanca, zapato blanco, impresionante. Bueno, nos saludó a todos, ¿no? Saluda, pero no se atrevió a preguntar quién era el líder, así que llegamos a la congregación y cuando llegamos a la congregación, él agarra y dice, ¿toman mate? Y yo nunca, no tomo mate. Para aquellos que no me conocen, yo no tomo mate. Tomo por ahí cuando voy de viaje en el auto, es ese momento, pero yo no tomo mate y como no tomo, no sé cebar mate. Imagínense, estaba en misión en Posada, en la tierra del mate. Y el pastor me agarra y me vio a mí y me dice, cebate unos mates, dice, ¿no? Me da el mate, el termo. Yo no sabía ni cómo preparar el mate, así que le metí la yerba, le metí la bombilla, ¿no? Arreglaba a Tuki, serví, y al primero que le doy es al pastor. El pastor agarra el mate, me mira y dice, esto me da, y si lo tiró, me acuerdo como si lo tiró ahí, y yo dije, no, qué mal, empezamos con el pie izquierdo acá, así que agarré y le dije, no, perdón, es que yo no sé cebar mate. Así que de repente estábamos hablando y yo veía que él hablaba mucho con un hermano que fue con nosotros, que era uno de los más mayores que fue, y el hermano tenía ahí su pantalón de vestir, su camisita, y él hablaba mucho con él, pero en un momento se dio cuenta que no era él el líder del grupo. Así que el pastor no se aguantó más y dijo, che, una pregunta, dijo él, sí, ¿quién es el líder, el del testimonio? Porque en ese tiempo yo recién había salido del hospital, así que tenía el testimonio de que Dios me había sanado, y dice, ¿quién es el líder? ¿Quién es el del testimonio? Y le digo yo, cuando él me vio que dije yo, no lo podía creer, porque dice, ¿este de dónde lo sacaron? ¿No? Era un personaje.
Así que de repente, bueno, empezamos a charlar y recuerdo que tenía que predicar esa noche. Y bueno, prediqué, Dios ministró de una manera tremenda, nos usó, la presencia de Dios se desató. Y así fue durante los 3 días, fue tremendo, glorioso. La palabra de Dios fue impresionante. Y recuerdo que cuando nos volvimos la iglesia cambió, ¿no? Recuerdo que pasaron un par de semanas después de que volvimos de ese viaje y me mandan un mensaje los jóvenes de la iglesia diciéndome que el pastor le permitió comprar una batería, que compraron una guitarra eléctrica y empezaron a contarme acerca de todo lo que estaban haciendo. Había pasado un mes. Y recuerdo que me enviaron una foto y cuando vi la foto mi corazón se alegró. Y recuerdo que estaba en mi habitación y de repente empecé a orar y dije solamente una frase: vale la pena servir a Dios, vale la pena, porque aunque fue doloroso, humillante algunas situaciones que me tocaron vivir, porque les conté una partecita, no les conté mucho, aunque las situaciones fueron bastante duras, pero sin embargo sé que servir a Dios trae consecuencias y beneficios para nosotros. Y no hay mayor alegría. Mire, cuando yo lo veo a usted, a ustedes que vienen, yo el otro día daba testimonio de Gustavo y decía ver que la gente viene porque viene sorprendida porque dice, ¿cómo cambió este muchacho? ¿Cómo hizo? ¿No? Algunos vienen hasta por curiosidad para saber qué fue que le hicimos a Gustavo para que Gustavo cambie, ¿no? Entonces, y ver eso alegra el corazón. No hay dinero en el mundo, no hay dinero en el mundo que te pueda pagar lo que te paga servir a Cristo. El gozo que vos tenés de ver a las personas que un día vinieron con sus matrimonios destruidos, con sus familias arruinadas, con enfermedades, y hoy verlos juntos servir a Dios, amarse, progresar, crecer, prosperar. No hay palabra, ni plata, ni dinero en todo el mundo que pueda pagar el gozo que genera servir a Cristo. Y sabe, si tuviera que decirles algo para cerrar esta noche, le diría la mejor decisión que pueden tomar en su vida es servir a Jesús. Porque servir a Jesús genera beneficio que no te la puede pagar el mundo. No hay nada que sea más, que sea más poderoso ni más glorioso que ver una persona transformada y saber que vos fuiste parte de esa transformación, de que Dios te usó para llevar una palabra, de que Dios te usó para dar una palabra profética, para dar una oración, para dar una enseñanza. Con eso, ¿sabés qué decir? Gracias, Señor, ya estoy bien pagado. Es verdad que Dios paga y paga mucho más que bien.